Shalom, hola, estamos terminando el capítulo 6, que es la conquista de Jericó. Y nos dejamos el último versículo, los dos últimos versículos los dejamos para hoy. Y vamos a verlos ahora, capítulo 6, versículo 26. Y así dice: E hizo jurar Yoshua en aquel tiempo, diciendo: Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y edifique la ciudad de Jericó. Con su primogénito la cimentará y con su menor colocará sus puertas. ¿Qué significa esto? Que cuando ponga los cimientos de la ciudad, morirá su hijo primogénito. Y cuando coloque sus puertas, las puertas de la ciudad, al acabar el trabajo, que las puertas es lo último que se pone, cuando coloque las puertas, morirá su hijo menor. Y mientras vaya construyendo, irán muriendo el resto de sus hijos. Shalom a todos, bienvenidos. Ok, entonces, como dice aquí, hay una maldición. Yoshua impone una maldición a quien reconstruya esta ciudad de Jericó. ¿Por qué lo prohíbe? Al igual que vimos en el anatema, Yoshua quiere consagrar esta ciudad como ruina perpetua, para que todos recuerden la conquista milagrosa, y con ella que el Creador les ayuda de un modo sobrenatural. Y de este modo igualmente recordarán sus obligaciones, según puede verse en la Torá divina. No se conforma con el anatema que declaró antes de la caída de la ciudad, sino que quiere dejar la ciudad en ruinas para siempre, y dice Maimónides en Moreno Bujim, para que quede para siempre este milagro, que todos los que vean la muralla engullida en el suelo comprendan que fue algo milagroso. La destrucción de Jericó demuestra que nuestra vida en este país fue construida de un modo milagroso y toda ella es milagrosa. Esta es nuestra personalidad nacional. La responsabilidad de quien desafíe esta prohibición repercutirá en sus propios hijos, puesto que esta ruina de la ciudad es en realidad la verdadera construcción de la Tierra Santa. Y si alguien no lo entiende, pues está destruyendo el futuro de su propia familia junto con el futuro del resto de las familias de Israel. Como veremos a continuación, el desastre que ocurre con este anatema, con estas ruinas. Lo veremos ahora aquí a continuación, la primera repercusión. Versículo último del capítulo 6, que ya empieza en realidad el párrafo siguiente. Versículo 27, y el Señor estaba con Yoshua y su fama se extendió por toda la tierra. Y profanaron los hijos de Israel el anatema. Y tomó a Han ben Carmi ben Zavdi ben Zerach de la tribu de Yehudá del anatema. Y se encendió la ira del Señor contra los hijos de Israel. Ya hemos hablado varias veces sobre el enfado de Dios, cómo es posible que Dios se enfade. Lo hemos explicado ya varias veces y resumiendo mucho podemos decir que en realidad Él impone una ley y lo que el Tanaj habla de enfado es lo que nosotros podemos captar con lo que ocurre, la repercusión, la respuesta, o sea, lo que ocurre a continuación. Esto nos da la impresión de que Dios se ha enfadado, pero en realidad nosotros nos lo hemos buscado. Dios ha dicho que quien se porte de esta manera va a recibir tal castigo.
Y a nosotros es como dos personas que salen del juzgado, uno sale contento y el otro sale enfadado. El que sale contento dice, qué bueno que es este juez. Y el que sale enfadado porque ha perdido el pleito dice, qué malo que es este juez. Y el juez, pobrecito, no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Él ha hecho lo que los libros de allí, de las leyes le dicen, solamente que para uno le da la impresión de que es bueno y al otro le da la impresión de que es malo. En realidad, no tiene por qué representar un estado de ánimo del juez. Aquí lo mismo exactamente, el enfado de Dios es la repercusión, lo que va a ocurrir ahora a continuación, como veremos enseguida. Versículo 2. Yoshua envió hombres desde Jericó a Hai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Bet-El, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Hai. ¿Qué es esto de Hai? Es una ciudad. La ciudad de Hai fue mencionada ya en el libro de Bereshit, el Génesis, capítulo 12, versículo 8. Así dice sobre Abraham, se trasladó desde allí hacia el monte, al oriente de Bet-El, y extendió su tienda, Bet-El hacia el mar y Hai hacia el oriente, y construyó allí un altar al Señor y clamó allí el nombre del Señor. Como podemos ver aquí, el paso del Jardín, aquí está Jericó, aquí está Jerusalén, y aquí uno junto al otro está Bet-El a la izquierda, hacia el occidente, hacia el mar, y Hai está hacia el oriente. Una foto más, Hai, Bet-El, y aquí en dirección aquí hacia abajo, hacia la derecha, en dirección hacia el Jordán, el valle del Jardín. Y aquí, a mitad de camino, no se sabe exactamente dónde, está el altar que construye Abraham. No han quedado señales de él. Por aquí pasa la carretera que va desde el norte, desde Shiloh, donde yo vivo, hacia el sur, hacia Jerusalén, hacia la capital. Pasa por aquí en medio, justo. Y cada vez que pasamos por aquí, pues podemos recordar este tema, el tema del altar de Bet-El, y aquí exactamente en el mismo lugar tiene lugar una gran batalla, como veremos a continuación, dos batallas que veremos a continuación. ¿Qué más quería decir? Bueno, esta foto la veremos de nuevo a continuación en el capítulo siguiente cuando hablemos de la conquista de Hai. Versículo 3. Y cuando volvieron a Yoshua, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Hai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Los espías estos dicen, basta con 2 o 3 mil hombres. Y subieron del pueblo allá unos 3 mil hombres. Por si las moscas, han dicho 2.000 o 3.000, bueno, pues enviamos a 3.000 por si acaso. Y subieron del pueblo allá unos 3.000 hombres y huyeron ante los hombres de Hai. Y los hombres de Hai hirieron de ellos como a 36 hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta las rupturas y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Hai significa ruina. Y el nombre de ruina ya está en el nombre, en el libro del Génesis. Ya lo llamaban antes, ya lo llamaban en aquel tiempo ruina, unos 400 y pico de años antes de Abraham.
antes de lo que estamos viendo nosotros ahora aquí, perdón, en tiempo de Joshua. Las ruinas, es en plural, Ha'ai. Ok. Veamos el versículo 5. Hay una expresión un poco rara. Los hombres de Ha'ai hirieron de ellos, o sea, de los soldados de Israel, hirieron de ellos a como 36 hombres. ¿Qué significa esto de como 36 hombres? Unos 36 hombres. ¿Qué significa esta expresión? Es un poco raro, porque cuando tienes un número redondo, puedes decirse como 30, en el sentido de unos 30. Pero ¿qué significa cuando dice como 36, unos 36? ¿Qué quieres decir? Puede que sean 35 y medio, 36 y medio. ¿Qué significa esto de unos 36? Puedes decir unos 30, unos 40, pero unos 36, estas unidades aquí molestan. Y por lo tanto, nos dicen nuestros sabios que se trata en realidad de una sola persona que murió. Y esta persona era Yair ben Menashe, que era el presidente del Sanedrín. En el tribunal del Sanedrín había 71 sabios, la mitad son 35 y medio, y 36 ya es la mayoría. Yair valía como la mayoría de ellos, o sea, como 36. ¿Y quién es este Yair? Algo interesante que lo mencionamos aquí porque no sale en otro lugar. En el censo de los hijos de Israel, en el capítulo 26 del libro de Bemidbar, el libro de Números, vemos que Menashe tuvo un solo hijo. Este hijo, Mahir, tuvo luego varios hijos más, y todos ellos eran representantes y formaron familias, pero un solo hijo llamado Mahir. Y no vemos a ninguno de sus descendientes con el nombre de Yair. Pero en el libro primero de Crónicas, capítulo segundo, versículos 21 y 22, dice lo siguiente. Después vino Hetzrón. Hetzrón era el nieto de Yehudá. Después vino Hetzrón a la hija de Mahir, padre de Gilead, y la tomó. Este Mahir que hemos visto antes tenía una hija y Hetzrón vino y se casó con ella, la tomó. Y él, Hetzrón, tenía ya 60 años y engendró a Seguv. Y Seguv engendró a Yair, quien poseía 23 ciudades en la tierra de Gilead. Pues no, que yo sepa, no. No tiene nada que ver. O sea que en realidad este Yair era de la tribu... lo entiendo ahora, los Bene Menashe. Vale, puede ser, sí. Los Bene Menashe. Hay una tradición oral entre estas personas que viven en la India que dicen que son descendientes de Menashe. Sí, correcto. Pero este Yair no era de la tribu de Menashe, era de la tribu de Yehudá. En realidad era de la tribu de Yehudá, que Hetzrón era nieto de Yehudá, y por lo tanto Yair era tataranieto de Yehudá. ¿Y por qué le llaman Yair ben Menashe? ¿Por qué dicen que es hijo de Menashe? Por parte de su abuela, que Hetzrón tomó a la hija de Mahir, que era de la tribu de Menashe. ¿A qué viene este juego entre las familias o entre las tribus? Esto tal vez lo veamos en otra ocasión, a final del libro de Jueces, del libro de Shoftim. Vamos a hablar un poco de este tema y lo dejamos para entonces. Ampliaremos allí, si Dios quiere, el tema este. Ok, entonces hirieron, o sea, mataron a una persona que valía como 36, el presidente del tribunal, y persiguieron al resto de los 3.000 soldados, los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta las rupturas. ¿Qué son las rupturas? En hebreo se denomina Hashvarim y es el lugar en que se rompe la meseta de Bet-El, cayendo casi en picado en un desnivel muy escarpado hacia el valle del Jardén
y la ciudad de Jericó. Aquí estamos, aquí en el borde de la la meseta esta, no es una meseta, es un altiplano. Y aquí vemos aquí hacia abajo, hacia Jericó, un desnivel muy alto, muy fuerte, de unos 800 metros. Aquí podemos ver una foto de Google en que se ve este mismo lugar que hemos visto ahora, la foto de arriba. Este mirador está aquí y lo que hemos visto ha sido este valle de aquí, este torrente de aquí que va hacia abajo. Aquí cambia de color porque aquí empieza el desierto de Yehudá, y aquí hay un desnivel muy fuerte, que es un poco difícil de ver, son unos 200 metros de caída en picado casi. Y aquí llegamos al desierto de Yehudá y aquí abajo está la ciudad de Jericó. Tengo otra foto más. Ok, entonces aquí tenemos a la ciudad de Ha'ai. Ha'ai está aquí, el núcleo. Esto es el pueblo árabe que está ahí ahora actualmente. El núcleo está aquí, en donde tengo aquí la flechita. Y aquí abajo podemos ya ver la ciudad de Jericó. O sea que subiendo por aquí, por uno de estos, pasos, de estos torrentes, entonces debieron llegar los soldados en dirección a Ha'ai. Y esta es la primera meta después de haber conquistado la ciudad de Jericó. Pero lo que ocurre es que son derrotados. Y entonces cuando huyen de aquí en dirección a Jericó, se encuentran aquí con el escarpado que en realidad está aquí está el escarpado, y aquí los soldados de Ha'ai desde arriba les lanzan flechas o lo que sea, y ellos están en peligro, y tuvieron que huir con el rabo entre las piernas. Versículo 6. Y rasgó Yehoshua sus vestidos y cayó sobre su rostro en tierra, delante del arca del Señor, hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Yehoshua: Ajá, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá hubiéramos decidido asentarnos al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir después que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Y oirán el cananeo y todos los habitantes de la tierra, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Un momento aquí, vale, estoy bien. Bueno, entonces, así dice aquí. Muy bien, vamos a ver qué significa esto de caer sobre el rostro. Es importante, lo tenemos en la oración diaria. De aquí se aprende la caída de cara o la caída sobre el rostro que hacemos después de la oración de la Amidá en días laborales, llamado también Tajanún. El Tajanún es esta oración que en teoría debería ser, originalmente la gente se postraba en el suelo, pero cuidando que la cara no tocara el suelo, sino que se inclinaba un poco sobre el hombro izquierdo, o si lleva puestos los tefilín en el hombro izquierdo, entonces se apoya sobre el hombro derecho para no chafar los tefilín. El motivo por el que debían inclinarse es que solamente aquel que está seguro que Dios le responderá inmediatamente, como le ocurrió a Joshua, solamente una persona así tiene derecho a postrarse de este modo. Pero de todos modos nosotros nos tumbamos de este modo para suplicar ante el Creador. Aparte de esto, aparte de esta inclinación a la izquierda, debía postrarse sobre una alfombra o sobre paja o sobre arena, no directamente sobre piedras o sobre el suelo,
puesto que está prohibido postrarse en el suelo fuera del templo. Hay un mandamiento que lo ordena así en este momento, no lo menciono aquí, pero hay un mandamiento que prohíbe postrarse tumbado completamente en el suelo fuera del templo. En el templo es una obligación hacerlo, esto es postrarse ante Dios en el templo, esto es una obligación, pero fuera del templo está prohibido, a no ser que pongas una alfombra. Si hay una alfombra, ya no hay problema. Por esto, desde hace ya muchos siglos dejaron de postrarse en el suelo, sino que basta con sentarse. Y los eskenasitas y los yemenitas apoyan la cabeza sobre el brazo izquierdo cuando dicen el tajanún. O si lleva los tefilín, pues se apoyan sobre el brazo derecho. Ok, entonces esto es esta postración, esta caída, rostro a tierra. Caer, en hebreo dice aquí, usa el verbo caer, cayó sobre su rostro en tierra, delante del arca del Señor, y grita y protesta y dice: ¿por qué nos has hecho pasar el río? No tendríamos que haber pasado el río. Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué puedo decir después que Israel ha dado la espalda ante sus enemigos? Y oirán el cananeo y todos los habitantes de la tierra, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás a tu gran nombre? Aquí menciona varios motivos por los cuales él está tan consternado, pero falta el más grave. Y lo veremos ahora aquí a continuación, si Dios quiere. Versículo 10. Dijo el Señor a Yoshua: levántate, ¿por qué caes sobre tu rostro? Ha pecado Israel, y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y también han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado, y también han mentido, y también han puesto en sus utensilios. No podrán los hijos de Israel levantarse ante sus enemigos, volverán la espalda ante sus enemigos, porque han venido a ser anatema, se han convertido ellos mismos en anatema. No seguiré estando con vosotros, sino destruís el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en primer lugar, vamos a fijarnos en el versículo 11. Ha pecado Israel. Esto nos interesa a nosotros, descendientes de los Anusim en España, puesto que aquí hay algo muy interesante. ¿Cuándo hicieron todo esto? Buena pregunta. Muy bien, vamos a verlo todo esto. Si me da tiempo. Ha pecado Israel. Estas tres palabras, en hebreo son dos, Jatá y Israel, se han hecho famosas y aparecen muchas veces relacionadas con los Anusim. ¿Y qué tiene que ver? Dice el Talmud. Esta expresión aparece mucho en los textos rabínicos que hablan de los Anusim en la Edad Media. El tema aparece ya en el Talmud, pero con las terribles persecuciones que hubo en Castilla y en Aragón en el año 1391, el tema volvió a los titulares. El Talmud en el Tratado de Sanedrín dice que el orden de las palabras es muy importante. Si estuviera escrito Israel ha pecado, podría significar que después de cometer el pecado ya no es Israel. Israel es antes del pecado, pero después del pecado ya no es Israel, ya dejas de pertenecer al pueblo santo. Y así afirman tanto los cristianos como los musulmanes, que por el hecho de haber cometido un pecado, dejemos en paz cuál es el pecado, cada uno tiene su medida, su ejemplo de pecado que causó el hecho de que Israel, los judíos, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, han dejado de ser el pueblo santo después de haber pecado. Pero cuando el verbo viene antes, ha pecado Israel, significa que incluso después de haber pecado,
sigues perteneciendo a Israel. El pecado no perturba la esencia del judío. Incluso cuando se trata de uno de los pecados más graves que implican karet, que es el exterminio después de la muerte. Aún así, esta persona sigue siendo parte del pueblo. Si se casa con una mujer, estará prohibido que la tome otra persona. O sea, esta mujer está casada. Si una persona, por muy pecadora que sea, un judío, por muy pecador que sea, se casa con una mujer, esta mujer está casada. No por el hecho de que su marido se porte mal, ella deja de estar casada o este matrimonio deja de tener valor. Sus hijos le van a heredar cuando él se muera. Su linaje no desaparece y tiene la posibilidad de arrepentirse hasta el último momento. El Talmud dice, en el mismo contexto, el mirto que está en medio de los espinos sigue siendo mirto y siguen llamándole mirto. No por el hecho de que esté entre espinas deja de ser mirto. Bueno, ¿a qué viene esto? Pregunta Miquel, ¿cuál sería el pecado de los anusim? Los anusim no se trata de que, o sea, el pecado podría ser de que deberían haberse dejado matar por no transgredir las leyes de la Torá. Esto podría haber sido, dejas de comportarte en público como judío. Y por lo tanto podrían venirte, y había gente que lo hacía esto, lo menciona Maimónides, tiene una carta muy dura en que protesta contra un rabino que dice que por el hecho de haberse convertido al Islam, ya dejas de ser judío. Y Maimónides le ataca con todas sus fuerzas y le dice, no es verdad, el Talmud aquí nos dice todo lo contrario, que incluso suponiendo que esto fuera un pecado, cosa que Maimónides dice que no es pecado, suponiendo que hubiera cometido un pecado al convertirse al Islam o al cristianismo, no por esto deja de ser judío. Pregunta Nicolás, ¿por qué un hombre no puede casarse con una mujer casada, pero una mujer puede casarse con un hombre ya casado antiguamente? Ok, esto ya lo hemos mencionado varias veces. Cuando nos salga un tema relacionado, entonces lo voy a explicar de nuevo. Ahora nos sacas aquí de nuestro tema y tengo mucho versículo por delante, por lo tanto, perdona que no te conteste ahora. Ok, entonces este era el problema, que había gente, había judíos que habían conseguido huir a tiempo y acusaban a los anusim diciendo, vosotros sois malos porque os habéis dejado convertir al cristianismo o lo que sea. Y entonces los rabinos de la época citan este versículo y estas citas entran en el Shulchan Aruch cuando se habla del tema de los anusim, y conviene conocerlos y conocer el versículo del que emanan. De nuevo repito, por mucho que haya pecado, sigue siendo Israel. Esto es lo importante. Por muchos siglos que hayan pasado desde entonces, rabinos entre comillas, te lo aseguro, que esta gente, hay gente que a veces parece mentira lo poco que han estudiado, pero no nos metamos ahora en estos temas. Yo solamente menciono aquí ¿cómo se dice esto? Las citas talmúdicas y de dónde han sacado esta conclusión. Por supuesto que esto solamente es una insinuación que aparece en el texto del Tanaj. Pero toda la Torá en realidad apoya este punto de vista, y esto tal vez lo hablemos en otra ocasión. Nos basta ahora de momento con mencionar que viene de aquí, de este versículo de aquí de Yoshua, o sea que Dios le dice a Yoshua, ha pecado Israel. Bueno, ya hemos visto aquí 5 veces repite la palabra también.
También han transgredido mi pacto que les ordené, que es el anatema. También han tomado las cosas dedicadas al anatema, que esto ya está mal de por sí. También han robado, también han mentido, también han puesto en sus utensilios, lo han escondido, porque les da vergüenza, porque saben que está mal. Veremos a continuación cuándo tuvo lugar todas estas cosas. Versículo 13. Levántate, consagra al pueblo y di, consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis por tribus, y será que la tribu que el Señor atrape se acercará por familias. Y la familia que el Señor atrape se acercará por casas. Y la casa que el Señor atrape se acercará por hombres. Y el que sea atrapado en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que le pertenece, porque transgredió el pacto del Señor, porque hizo una infamia en Israel. Vamos a ver qué ocurre aquí. El matrimonio de Yoshua con Rahab no era una transgresión del anatema en absoluto. No, ella no estaba en el anatema, había exceptuado explícitamente a Rahab, por supuesto, le habían prometido, se lo habían jurado, ella estaba fuera de todo esto, y vimos en los versículos que menciona explícitamente que no tiene que hacer nada a Rahab. Bueno, vamos a ver el versículo 13. Dios le dice, levántate y consagra al pueblo. Levántate, tú tienes la culpa, puesto que deberías haber ido delante del ejército, como le ordené a Moshe. Ordena a Yoshua y fortalécele y anímale, pues él pasará delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Así le dice Dios a Moshe. O sea, si pasas delante, ellos heredarán, y si no, no. Y tú los enviaste y no fuiste con ellos. Por lo tanto, es tu culpa si han caído, ahora si ha habido pérdidas de vidas. Y ahora le dice, consagra al pueblo. Un momento, yo creo que aquí me he perdido aquí. Había aquí una página más que no sé por qué. Un segundo, voy a buscarla. Se me ha perdido. Vamos a ver dónde estamos. A ver si me acuerdo cómo se llama esta. Bueno, no me acuerdo dónde está esto, cómo le he llamado. Bueno, no sé, lo he perdido. Bueno, entonces espero que con lo que viene aquí a continuación pueda superarlo. Le dice, consagra al pueblo. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Va a haber algo importante. Consagra al pueblo. El Midrash dice que cuando el Creador le dijo a Yoshua, ¿ha pecado Israel? Yoshua le preguntó, ¿quién ha pecado? El Creador no quiso contestarle para enseñarles que está prohibido delatar. En lugar de ello, le dio el método para descubrir al pecador, echando a suertes. Vamos a hacer una lotería, a ver a quién le toca. Y este es un tema muy interesante, puesto que el sorteo parece ser todo lo contrario a la verdad, ya que la suerte debe ser azarosa. Pero nuestros sabios dicen que justo al revés, al echar a suertes una cuestión, podemos llegar al resultado óptimo, como si dijéramos, así debe ser.
El motivo es que cuando nosotros decidimos tomamos una decisión guiados por nuestra inteligencia, al final quedamos solamente en esto, en una inteligencia que puede equivocarse. Cierto que en la mayoría casi absoluta de nuestras acciones tenemos precisamente la obligación de guiarnos por el intelecto, que para esto nos lo ha impuesto el Creador, a excepción de unos casos extraordinarios que quedan fuera de las posibilidades intelectuales. Pero incluso en estos casos, por supuesto, deben cumplirse unos requisitos especiales, y a ellos se refiere al decir consagraos. O sea, que deben prepararse para una recepción trascendental. Para ilustrar un poco este tema mencionaré lo que ocurrió hace 70 años. Poco antes de la declaración de la independencia, había un grupo de pueblos que quedaron asediados por los árabes, un grupo de pueblos en lo que hoy se denomina Gush Etzion, unos pocos kilómetros al sur de Jerusalén. En un intento de ayudarles, se envió un grupo de soldados para que reforzaran las líneas. Pero estos soldados fueron descubiertos por el enemigo y al cabo de una cruenta batalla fueron aniquilados. Los cuerpos quedaron en territorio enemigo y allí fueron profanados hasta que con la ayuda de la policía británica, que aún no habían salido de la tierra de Israel, esto ocurrió en enero, si no me equivoco, y los británicos salieron en mayo. Entonces, con la ayuda de la policía británica, fueron enterrados estos muertos en Gush Etzion, 35 muertos. Pero el enclave Gush Etzion cayó 2 días antes de la independencia, 2 meses más tarde o 3, y fue arrasado por completo por los árabes. Esto ocurría en el año 1948. 1 año y medio más tarde, el rabino Shlomo Goren, este de la foto de aquí, que era el gran rabino del ejército y luego se convirtió en el gran rabino de Israel, recibió permiso para ir con una expedición de la Cruz Roja para trasladar los cuerpos a un cementerio judío. No eran solamente estos 35, había cientos de cadáveres que habían sido enterrados en territorio que había quedado luego en manos de los árabes y habían sido enterrados de mala manera. Y entonces lo que querían hacer era sacarlos de las tumbas provisionales y enterrarlos correctamente en cementerios judíos. Entonces sacaron los 35 cadáveres y los trasladaron al monte Herzl en Jerusalén. Pero, a causa de la destrucción del Gush Etzion a manos de los árabes, 12 cadáveres de los 35 no pudieron ser identificados y fueron enterrados sin señalar su nombre. Pero por supuesto los familiares quedaron muy disgustados con esto y los familiares acudieron al rabino de Jerusalén, el rabino Tzvi Pesach Frank, y este les dijo que fueran al rabino Ariel Levin, que es este de la foto de acá. El Rav Levin era conocido por sus cualidades extraordinarias de humildad y de ayuda al prójimo. Él era, por ejemplo, él era el encargado, él era el rabino de las cárceles, en tiempos en que las cárceles estaban en manos de los británicos, y él iba a todas las cárceles casi cada día, sobre todo en Shabbat, y se pasaba la mayoría del Shabbat en ellos, y pasaba cartas a escondidas de los familiares a los presos y los presos a los familiares. Y él llevó a cabo un proceso llamado la suerte del Gaón de Vilna, la suerte de Agra. Agra es el Gaón de Vilna. Yo no conozco el proceso, pero se trata de echar a suertes después de una intensa preparación, usando un Tanaj completo y girando las páginas de un modo determinado hasta encontrar las respuestas deseadas, y en este caso
coincidían de un modo extraordinario y muy explícito con lo que querían saber. Según este sorteo, pues salía no al azar, según una técnica muy especial. Abrían las páginas al azar, esto sí, pero luego tenían que contar 7 páginas adelante, la séptima línea, la séptima palabra, la séptima letra a partir de esta palabra, y a ver qué salía. Y salían los nombres propios o los apellidos de los difuntos que los iban señalando por orden uno tras otro, de las tumbas que las iban señalando uno por otro, y así de este modo sacaron, 11 nombres, el último, el número 12, pues ya no necesito sacarle suerte porque ya sé quién es. Lo más curioso, a mi modo de ver, es que los ejemplos que tenemos del uso de la suerte del Gaón de Vilna es que los rabinos que hicieron uso de ella eran muy poco, no intelectuales, perdón, eran muy intelectuales y muy poco inclinados a la mística. Yo conocí personalmente a uno de estos rabinos que él tenía que salir de Rusia, él estaba en Rusia, el rabino Shaul Israeli. Él vivía en Rusia y quería huir de allí cuando empezó el comunismo. Y la huida era muy peligrosa. Y entonces él pidió a su rabino, a su maestro, él aún era un joven, y entonces su rabino le hizo esta suerte del Gaón de Vilna, y salió el versículo que decía: toma tus bártulos y sal al camino. Y con esto estaba claro que tenía que marcharse. Yo conocí a este rabino, era una persona 100% intelectual, muy poco inclinado a la mística. Esto no es mística, esto es algo que han recibido por tradición, que pide justicia para saber el qué. No entiendo, esto es una especie de sorteo, es una especie de sorteo para recibir una respuesta determinada. En teoría puede hacerse casi cualquier pregunta, pero hay que ir con mucho cuidado, no usarlo para cosas banales y tampoco, no, cuando algo llega ya al juicio humano, ya no puede apelarse a juicio extraordinario. Si no se sabe qué hacer, si no se sabe quién es, si no hay ninguno acusado, entonces tal vez puedan apelar a la suerte del Gaón de Vilna. Pero cuando ya hay un acusado, esto no se hace. Ya no harían una cosa así. Ok, pues hemos visto esto también. Un segundo, porque aquí, bueno, no sé, me he perdido algo. Creo que está aquí. Bueno, lo dejamos esto. Tal vez en la próxima clase lo complete. Bueno, entonces se está hablando aquí de una suerte, de un sorteo. Y así, efectivamente, versículo 16, madrugó Yoshua por la mañana e hizo acercar a la Israel por tribus, y fue atrapada la tribu de Yehuda. Mandó acercar a las familias de Yehuda, y fue atrapada la familia de Zerach. E hizo acercar a la familia de Zerach por hombres, y fue atrapado Zabdi. Mandó acercar su casa por hombres, y fue atrapado Ahan ben Carmi, ben Zabdi, ben Zerach, de la tribu de Yehuda. Versículo 19. Entonces Yoshua dijo a Ahan: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale reconocimiento,
y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Atrapado, ¿qué significa atrapado? Que le ha caído el paquete encima. Vamos a ver esto del reconocimiento un segundo y tal vez quede un poco más claro. La palabra en hebreo es toda, que puede traducirse por gracias en singular o por reconocimiento. En realidad, cuando damos las gracias a alguien, estamos reconociendo que Él es quien nos ha otorgado el favor. Iban echando suertes entre las tribus y después entre familias y casas, hasta que salió la suerte sobre Achán. Cuando Achán, como dice Teresa, vio que había sido atrapado y que él era el cabeza de turco, cuando Achán vio que había quedado atrapado, comenzó a protestar diciendo: ¿cómo vais a castigarme con la muerte basándoos en el sorteo y no en un juicio con testigos? Si yo hiciera un sorteo entre tú y Pinhas, que era el sumo sacerdote, uno de los dos quedaría atrapado, pero esto no significa que sea el culpable. Así dice Achán, y comenzó una gran disputa en el pueblo, y la tribu de Yehudá salió en defensa de Achán, y hubo varias víctimas mortales. El Talmud dice que hubo docenas de muertos. Y Yoshua le apremiaba a Achán a que confesara la verdad. Cuando lo vio Achán, cuando vio esta matanza, se dijo a sí mismo que no le convenía añadir la muerte de la gente a la culpa que ya tenía, y declaró: en verdad he pecado. Y resulta que no era una cabeza de turco, que no era una ruleta rusa, porque él en verdad era el culpable, como veremos a continuación, una prueba fehaciente. Le preguntó Yoshua: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste del anatema? ¿No te da miedo el anatema? ¿Por qué lo hiciste? Le contestó Achán: está escrito en la Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 20, versículos 10 a 14. Cuando te acerques a una ciudad para luchar contra ella, la llamarás a paz. Y será que si te contesta paz y te abre, será que todo el pueblo que habite en ella serán para tu impuesto y te servirán. Y si no hace paz contigo y hace contigo la guerra, la sitiarás y la entregará el Señor tu Dios en tu mano, y matarás a todos sus varones a espada. Solo las mujeres y los niños, las bestias y todo lo que haya en la ciudad, todo el botín, los saquearás para ti, y comerás el botín de tus enemigos que te ha dado el Señor tu Dios. La Torá dice que disfrutaremos del botín, y tú querías convertirlo en anatema. Tú vas en contra de un versículo explícito de la Torá. La Torá dice: comerás el botín de tus enemigos, y tú quieres privarnos de ello. El Creador le dio la razón a Achán, y en la batalla contra Jaai, que veremos a continuación, Dios le dice a Yoshua, en el capítulo 8, versículo 2, harás a Jaai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que a su botín y sus animales los saquearéis. O sea, esto no vuelvas a convertirlo en anatema. Esto no estaba bien. Si no hubiera protestas, si no hubiera alguien que estuviera en contra y tú decides hacer algo, vale. Pero si contradices un mandamiento, una promesa, pero no es un mandamiento, una promesa de comer el botín de tus enemigos, y viene alguien y protesta, pues al fin y al cabo es la culpa de Yoshua. No debería haber declarado anatema sobre el botín. Esta es la culpa. Al fin y al cabo,
Achán confiesa, reconoce. Versículo 20. Y Achán respondió a Yoshua y dijo: en verdad he pecado al Señor Dios de Israel, y esto he hecho. Vi en el botín un manto de Shinar, de púrpura de Babilonia. Shinar es Babilonia. Un manto de Shinar bueno, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y he aquí están enterrados en la tierra dentro de mi tienda, y la plata debajo. Los 200 siclos de plata están debajo de todo lo demás. Y Yoshua envió emisarios y corrieron a la tienda, y aquí que estaba enterrado el botín en su tienda con la plata debajo. Y esta es la prueba de que no fue una ruleta rusa, sino que fue un método especial para descubrir al culpable, al que había profanado el anatema. Veamos un segundo, antes de continuar, lo que dice aquí Achán en el versículo 20. Y Achán respondió a Yoshua y dijo: en verdad he pecado al Señor Dios de Israel, y esto he hecho. ¿Qué significa esto y esto? Significa que ya había profanado botines anteriores en tiempos de las conquistas de Moshe. Cuando Moshe conquistó toda la parte oriental del Jordán, las tierras de Sihón y de Og, ya había el mismo Achán ya se había apropiado del botín, había robado del botín. No solamente se había apropiado en una repartición justa, sino que había robado, había mentido, había escondido, como hemos visto antes. No entiendo exactamente a qué te refieres, Francés, si puedes explicarlo un poco más. ¿Por qué no había sido castigado todo el pueblo hasta ahora? Porque mientras no habían entrado a la Tierra Santa, no se habían convertido en garantes el uno del otro. ¿Qué significa esto de ser garantes? Así dice la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, al final. Las cosas ocultas son del Señor nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Y hay en el Sefer Torah unos puntos sobre las palabras nosotros y nuestros hijos. Sobre estas palabras nosotros y nuestros hijos hay unos puntitos, como podéis ver aquí, encima de las palabras lanu ulvanenu ad. Aquí hay unos puntitos encima de cada una de las letras. Estos no son los puntitos de las vocales, puesto que en el Sefer Torah no hay vocales. El resto de las palabras no tienen puntitos. Y los puntitos que hay aquí son especiales, señalan algo. ¿Y qué es lo que señala? El versículo dice, las cosas ocultas. Vale. No estoy de acuerdo con esto, pero esto es lo que dice la Torá, que son enemigos a exterminar. Francés dice que la catalogación de cananeos como enemigos a exterminar dice que no es correcto, que no es exacto. Mi respuesta es que sí, que es exacto, lo repite la Torá varias veces, y si queréis en la próxima clase lo mencionamos. Vamos a ver estos puntitos, con permiso. Hay en el Sefer Torah unos puntos sobre las palabras nosotros y nuestros hijos, indicando que hay garantía mutua solo sobre las cosas reveladas. Que si alguien comete un pecado, todos aquellos que podían evitarlo y no lo han evitado,
cargan igualmente con la culpa, con las cosas reveladas, Pero esto es mientras no habían entrado a la Tierra Santa. Pero los puntos indican que en realidad esto es la excepción, ya que a partir del momento en que cruzaron el Jordán y para siempre jamás, como dice el versículo, para siempre, desde el momento en que cruzan el Jordán y para siempre jamás, a causa de la santidad del lugar, de la Tierra Santa, todos los miembros del pueblo se convierten en una sola entidad espiritual y por lo tanto se hacen garantes mutuos incluso de las cosas escondidas. Perdón, Francesc, entonces no te he entendido. Si puedes explicármelo luego en un correo particular, porque esto no está directamente relacionado, y si lo está, pues ya lo mencionamos en las próximas clases, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Por lo tanto, el cuerpo místico, sí, ya lo hemos mencionado varias veces, pero esto empieza, este cuerpo místico empieza ya desde la salida de Egipto, pero era solamente en los aspectos que podían comprobarse. Pero las cosas escondidas, las cosas que nadie sabe, ¿cómo voy a ser yo responsable del pecado de otra persona que no sé que ha pecado? ¿Cómo pueden culparme a mí por el pecado de otra persona que yo no sé siquiera si lo ha hecho o no? Esto se debe a esta responsabilidad mutua que hay y que aparece incluso en las cosas ocultas a partir del momento en que cruzan el Jordán, en que entran en la Tierra Santa. Subimos de nivel a un nivel mucho más especial. Dice el versículo 22 que Josué envió emisarios y corrieron a la tienda porque la tribu de Judá intentaban evitar que se descubriera la verdad, porque ellos habían estado luchando a favor de Achán y no querían reconocer su error. Habían estado luchando a favor de Achán, hemos dicho que según el Midrash hubo decenas de muertos, y ahora resulta muy problemático el hecho de que encuentren las pruebas del delito, y por esto los enviados tuvieron que correr en el momento en que oyen dónde está escondido el botín. Entonces corrieron a la tienda de Achán y encontraron exactamente las cosas igual como en donde él había dicho. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los echaron delante del Señor. Dice el Midrash aquí algo muy fuerte. Cuando Josué vio de qué se trataba, lo echó, lo tiró ante el arca y dijo: Señor del universo, a causa de esto tuvo que morir la mayoría del Sanedrín. Por culpa de estas 4 tonterías han tenido que morir el presidente del Sanedrín. Pero como hemos visto antes, era la culpa en realidad en gran parte también de Josué. Josué no tenía que haberlos metido en una posición así. Veamos este versículo siguiente. Me falta algo muy importante que no sé cómo se me ha escapado aquí, no lo tengo preparado. Lo tengo preparado, pero no sé dónde, y lo sacaré, si Dios quiere, en la próxima clase. Veamos aquí los últimos versículos. Y aquí hay que fijarse exactamente en lo que dice y no confundirse con esto. Versículo 24. Y tomó Josué a Achán ben Zerach, y la plata, y el manto, y la barra de oro, y sus hijos, y sus hijas, y su buey, y su asno, y su ganado menor, y su tienda,
y todo lo que pertenecía, y todo Israel con él, y los llevaron al valle de Ajor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? ¿Os acordáis? En la semana anterior hablamos del verbo turbar. El Señor te turbará hoy. Turbar significa ensuciar el charco. Charco este que el lodo sube y da la impresión de que está sucio. Y todo Israel lo lapidó con piedra, y los quemaron con fuego, y los apedrearon con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se calmó, se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado a aquel lugar el Valle de Ajor hasta el día de hoy. Ajor significa turbado, es la misma raíz del verbo turbar que vimos aquí, lo expliqué la semana anterior. Sus hijos y sus hijas. ¿Qué hacen ahí sus hijos y sus hijas? Le dijo el cabeza de la diáspora, el presidente de la diáspora en Babilonia, le dijo a Rav Huna, si Achán había pecado, ¿en qué habían pecado sus hijos y sus hijas? ¿Por qué castigaron también a sus hijos y a sus hijas? Le respondió Rav Huna, a tu modo de ver, ¿en qué había pecado todo Israel? Puesto que dicen que que se llevaron también a todo Israel. Por lo tanto, no lo has entendido, sino que se trajo al pueblo para que vieran el castigo. E igualmente a los hijos y a las hijas. Los quemaron y los apedrearon. ¿Para qué dos castigos? Dice Rabina, no son dos castigos. Los que no podían morir por el manto y los utensilios de la casa, los objetos, estos fueron quemados. Y los demás que sí que pueden morir, los animales, fueron apedreados. Pero los hijos, por supuesto, que no fueron muertos allí. Veamos de nuevo el versículo y fijémonos en lo que dice. Tomó Josué a Achán ben Zerach, y la plata, y el manto, y la barra de oro, y luego a sus hijos y a sus hijas, a su buey, a su asno, y su ganado menor, y a su tienda, y todo lo que pertenecía, y todo Israel con él. Por lo tanto, no se trata de castigar a todo Israel ahora, y tampoco se trata de castigar a los hijos y a las hijas. Todo Israel lo lapidó solamente a él con piedra de los humanos, y luego quemaron con fuego a los objetos y apedrearon a los animales con piedras. Pero a los hijos y a las hijas no les ocurrió nada. Ok, con esto hemos terminado la clase de hoy. Antes de despedirnos, quiero anunciar que la semana que viene tenía pensado dar una clase sobre Hanukkah, porque el domingo por la noche ya vamos a estar, bueno, en realidad un día antes del comienzo de Hanukkah, y por lo tanto vamos a hablar del tema este de Hanukkah. Si nos basta una clase, pues será una clase, y si no, pues incluso dos clases para explicar un poco mejor el tema de Hanukkah. Y después, a mitad de diciembre, pues seguiremos con las clases de Tanaj aquí. La clase de Hanukkah es por separado, puesto que no aparece en el Tanaj, y por lo tanto en teoría no debería ser parte del Tanaj, pero puesto que he recibido varias peticiones de que habláramos también de Hanukkah, me parece correcto y adecuado que lo hagamos. Si no hay problemas, entonces lo haremos así. El primer día es el lunes por la tarde, exactamente. La clase de Hanukkah, en teoría, en domingo por la noche. Si hay problemas, tengo entendido que en Mallorca tenéis una